pues se empezaron a caer las cosas, dice, de la mesa. No, dice, ¿cómo que se cayeron? Sí, pues yo vi que se quebraron los vasos y los platos. No. Y verás, ven, dice, y cuando va, pues estaba todo intacto, ¿no? Dice que cuando voltea, o sea, saca la cabeza para ver hacia la cocina, ve la silueta de su hijo ahí y Jesús, y no le contesta, Jesús, ¿qué estás haciendo? Y de repente de la cama de adentro de la recámara, ¿no? De donde debería estar, de donde vio que se levantó esa sombra, le contesta a mi primo, ¿qué pasó? Aquí estoy. Bienvenidos a un espacio donde lo oculto despierta, donde los susurros del más allá se convierten en relatos que estremecen. Aquí las sombras cobran vida, los portales se abren y los secretos que guardaban nuestras nanas por fin serán revelados. Prepara tu amuleto, enciende una vela y ten en la mano tu bebida favorita. Porque lo que escucharás acá puede que no te deje dormir. Esto es Mi Nana Me Contó. Bienvenidos. Bienvenidas. Otro viernes más a su podcast favorito, claro que sí. Amigos, ¿qué hicieron esta semana? O sea, siempre les preguntamos lo mismo, pero hay que ver más comentarios. ¿Qué hicieron? ¿Qué capítulo checaron por segunda vez? ¿Cómo se están preparando para el fin de semana? Cuéntenos. Sí, queremos saber, amigos, cómo les fue esta semana. Queremos saber qué hicieron las nanas, qué hicieron los tatas, qué hicieron los nietos. Pero, amigos, antes de empezar, tenemos a un invitado. Rigo, muchas gracias por venir. Gracias por el espacio. Ay, ¿cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de... Por fin se nos hizo venir. Sí. Y sobre todo un anuncio parroquial grabando desde la Casa del Folclor. De la famosa Casa del Folclor, ¿no? Entonces, pues ya se nos hizo. Sí, te tocó justo en la Casa del Folclor. Mira cómo se acomodaron las cosas. A ver si no se nos aparece algo. No. Sí. No, sí, desde que Rigo se acercó a nosotras para preguntarnos de que, oigan, hay que grabar, porque también Rigo tiene un podcast, pero pues para allá vamos. Y de que hay que grabar juntos y así. Y yo de que sí está bien, pero ahí hubo unas malas conexiones y unas complicaciones y no se pudo hacer. Entonces Rigo se quedó con muchas ganas de conocer la Casa del Folclor, pero ya está aquí. Aquí está, te tocó y luego te toca en un momento como que se ve tétrico, ¿no? O sea, que se va... Bastante tétrico. Se va ocultando el sol y empiezan a aparecer acá estas sombras. Las no, sombras y la persona. No es cierto. Pero Rigo, háblanos de tu proyecto, tu podcast también. Cuéntanos. Muy bien, junto con otros dos amigos tenemos un podcast que se llama Métrica Miedo. Hablamos también de este tipo de historias, ¿verdad? Que pues yo creo que nos gustan a todos. Y pues vamos iniciando. Vamos apenas del año pasado comenzamos. Y pues ahí está para si se quieren ir a dar una vuelta también. Claro. Ahí estamos en todas las redes sociales como Métrica Miedo. Y aprovechando ya que estamos con las redes sociales, por si quieren buscar ya en lo personal, me pueden a mí encontrar como Siuxart en Facebook y Siuxart7 en TikTok y Instagram también. Sí, amigos, y todos estos datos van a estar aquí en la descripción para que sencillamente le den un clic y puedan ver toda la propuesta que tienen, tanto en el podcast como en sus redes personales. Así es. Claro que sí, amigos. Vayan, escuchen Métrica Miedo. Métrica Miedo. Es que iba a decir siniestro, no sé por qué. Métrica Siniestro. Salte de aquí, ¿verdad? Sí, por favor, déjame en paz, Iván. Sí, amigos, vayan, vean Métrica Miedo. Ay, yo sé, miren, este episodio probablemente falte mucho, ¿no? Pero... subieron un video donde muestran evidencia de cosas ahí, de fantasmas que se han aparecido en fotos. Y a la madre, está bien chilo, está bien macizo. Neta, vayan y escuchen las historias y vean también la evidencia que les han mandado porque 10 de 10. Están bien tétricas. Sí, para que la vean a las 10 de la mañana. Sí, en plena con luz. música de Disney acá de fondo.
Así es. Sí. Pues ahí los esperamos. Perfecto. Muy bien, amigos. Entonces vamos a empezar con las historias de esta noche. Bueno, Rigo, entonces cuéntanos qué historias nos traes, qué te ha pasado, qué te ha contado tu nana. Queremos saber este chismecito paranormal. Fíjate que yo pensaba en un inicio dices, ay, a mí no me ha pasado nada, pero ya viendo los capítulos, por ejemplo, de ustedes, todas las historias que mandan y en otros programas también, te vas identificando y dices, oye, yo pasé por eso y a mí también me sucedió eso. Muchas veces, a veces gente se guarda estas historias porque pues cree que otra gente no le va a creer o les da vergüenza, miedo o simplemente como ustedes lo han dicho en sus capítulos, la gente de los pueblos tiende a normalizar cosas que no son normales definitivamente. Entonces, para no desencajar de su línea, ¿qué les parece si hablamos sobre la casa del folclore de mi pueblo? Amo. Y además Venga. de ser la casa del folclore, que ya los que me conocen o me ubican van a saber qué casa es. Es una casa que pertenece a la familia. Bueno, ha pertenecido por más de medio siglo a mi familia. Entonces hay muchas historias. Son muy pequeñas, pero ya juntas hacen ahí algo muy denso. Bueno, esta casa... a finales de los 60s, un tío se la compra a mi abuela. Para el contexto, en esos años había mucha carencia en el pueblo, ¿no? Y casi todas las familias pues batallaban en esos años. Y era muy común que se prestaran casas. Entonces, cuando mi abuelo va a fallecer, que siente que va a fallecer, él era de Sinaloa, se van para allá y pues fallece allá y mi abuela pues no quiere quedarse y se regresa al pueblo. Entonces regresa y ya la casita que tenían de renta o prestada pues ya no está, ¿no? Entonces batallan mucho andar de casa en casa hasta que un tío, ya el esposo de la tía mayor, les compra un terreno. Pero este terreno tenía su historia porque era una casa, bueno, más bien era una tienda de chinos. Sí, no había casa, era solamente el solar. Lo que sí había ahí eran unos pisos que quedaron, cimientos y había un pedazo de muro que estaba todavía ahí. Esto era muy común, había muchas casas o muchos cimientos de casas que ya se habían derrumbado. Entonces, el único tío de mi familia materna pues estaba muy joven en ese momento y yo pienso, les cuento esto porque dentro del apuro y del desespero de no tener su propia casita, él no batalló mucho y entonces agarró esos muros y ahí empezó a construir la nueva casa, ¿no? Y usó esos pisos. Okay. Ahora, decimos que era casa de chinos ahí porque en los pisos, en ciertas partes, había escrituras, letras chinas. Lamentablemente, pues en ese entonces, pues las fotografías no. Y duraron mucho tiempo. A mí me tocó verlas de niño, pero pues no, en ese entonces no teníamos, no pensábamos guardar esa evidencia, ¿no? Y que va a ser punto clave esas inscripciones que quién sabe qué sería. Bueno, con el paso del tiempo, mis tías se van y prácticamente mi abuela se queda sola con mi mamá. Ellas se quedan solitas ahí porque mi mamá es la más joven de la familia. Y esta casa tiene algo, para entrar ya un poquito más a detalle, no había casas cercanas. O sea, las más cercanas estaban, yo creo, como a 150 metros, porque
haz de cuenta que la casa daba a los patios traseros de las casas más cercanas. Y aparte que por ahí corría un arroyo. Prácticamente estaban retiradas de las otras casas, ¿no? Y bueno, lo que empieza ahí a suceder es que no había luz. Para aunarle detalle, en el pueblo no había luz eléctrica. Y era muy común que los pueblos se durmiera afuera, ¿no? Por el calor y todo eso. Lo que empieza a suceder ahí es que cuenta mi mamá que en las noches, sobre todo en verano, que se salía ella y la abuela a dormir, de una de las esquinas de esos muros que estaban, empezaban ellas a notar que salía una luz naranja. Y que crecía. Y dice, nos entreteníamos tanto, por eso les digo que normalizan cosas que no, que no son tan normales. Y que le decía, mira, mamá, ya empezó a salir la luz. Así como, me imagino yo que es como avisarle, ya empezó el programa de la tele, ¿no? Sí. Entonces empezaba a salir la luz y dice que crecía y luego ya se iba consumiendo. Eso, para los que ven, van a decir, ay, no tiene nada de susto. Claro que es algo comprobable porque en ese pueblo hay muchas minas y hay oro. Okay. Entonces, dentro de lo que se sabe ahí es que por cuestiones de los gases y todo eso, se tienden a ver ese tipo de luz que no era solamente en esa casa. Alrededor, en el pueblo, se ven muchos de ese tipo de luces. Bueno, entonces, después pasó mucho tiempo viendo esto. Después otras personas van y escarban ahí. Entonces sacan, dice mi mamá, un triángulo metálico grueso y que al centro tenía un trébol. Entonces esta gente se viene a Hermosillo a hacer una prueba y deja eso. Para ese entonces mi mamá ya trabajaba y dice que en la mañana que se levantó estaba el triángulo. Ella llega y le pega, no sé, con un marro o algo así, y le quebra un pedacito. Entonces dice, mira qué bonito. Cabe aclarar que a mi mamá siempre le ha gustado mucho este tipo de cosas, de la historia, buscar cosas viejas y encontrar oro y cosas así. Okay. Entonces dice, qué raro y qué bonito, y pone esa pieza. Bueno, total de que pues era puro oro ese triángulo. Oh, wow. Y esa gente ya se desaparecieron y no volvieron a ver. ¿Por qué les digo todo esto? A raíz de que sucede eso, de que se llevan esa pieza, empiezan a suceder cosas ya un poco paranormales. Oh. Ahí en el pueblo, esa casa es conocida por que es la casa donde se aparece la mujer de blanco. Ahora, esta historia es yo creo que se la adjudicaron a esa historia famosa que ocurre en muchos pueblos de los 40, 50, donde la usaban los papás y los abuelos para asustar o controlar a los chamacos. Clásico. Sí. Pero yo digo que no es de blanco y ahorita vamos a ver por qué. Pero total es que empieza a salir esa mujer. La otra hermana de mi mamá, la que le sigue, era la más afectada porque dice que esta ente o aparición tenía una extraña fijación con ella. Cuando estaban dormidas de fuera, es la primera que la empezó a ver y dice que poco a poco como que se le iba acercando, que primero se acercaba a donde estaban dormidas a verla, hasta llegar el punto en que empezó a sobarle el cabello cuando estaba dormida. Entonces, esta tía dice que le decía a mi abuela, pero mi abuela siempre fue una persona muy ruda, muy seca y incrédula. Y le decía, ay, no, te estás imaginando cosas y ya duérmete y cosas así, ¿no? Entonces, dice mi mamá que incluso esa tía del miedo se desmayaba ahí, pues porque no le creía. Y lo extraño es que empezó a salir a raíz de que sacaron eso, ¿no? Bueno, en otra ocasión, cuando ya mi tía y mi mamá estaban de novias con entonces mi papá,
estaban un día, dice, de visita. Y curiosamente todo esto ocurría en verano, en tiempo de lluvias. Okay. Cuando se intensificaba todos estos sucesos, ¿no? Y ellos estaban en la salita, porque era una casa muy chiquita, ¿no? Y estaban en la sala. Entonces, mi abuela, como mucha gente del pueblo, cocinaba a la leña, pues en las hornillas y todo eso. Entonces dice, ¿cómo voy a molestar a las muchachas, a los muchachos? Voy a salir a meter leña porque estaba, dice, negro el cielo para llover ya, para resguardar leña. Y sale, y dice mi abuela que después no contaba esto, ¿no? Que cuando estaba agachada agarrando la leña, empezó a sentir algo raro, pero no le tomó mucha importancia porque dijo, ha de ser cuestiones climatológicas, ¿no? Va a llover y cuando se nubla, al menos los de aquí de Sonora, cuando se nubla así, nos sentimos extraños porque estamos impuestos al sol, ¿no? Ajá. Entonces, a lo mejor la presión, qué sé yo, se empezó a imaginar otra cosa. Bueno, total, no le dio tanta importancia. Agarra la leña y cuando viene de regreso ya empieza a sentir otras sensaciones como que viene alguien detrás de ella. Okay. Y haciéndose la valiente, en un momento, casi llegando a la puerta de la casa, voltea. Mi abuela no era muy alta ni muy chaparrita, estatura. Cuando voltea, dice que ve a esta mujer, esta figura de la mujer que está justamente atrás de ella. O sea, la venía siguiendo, sí era esa sensación. Y dice, no le alcanzó a ver bien el rostro. Y pues imagínense verla de repente y cerquita, ¿no? Entonces soltó la leña y gritó a como pudo. Ahí en el pueblo se dice un grito muy despavorido y más bien es como no alcanzó a gritar bien o muy desentonado con tintes de miedo. Entonces soltó la leña y cae desmayada, ¿no? La abuela. Y mis tíos y mi mamá allá adentro escuchan, ¿no? Y dice, oye, se cayó tu mamá, le dice mi papá, porque pensaron que por la leña, algún palo o algo así. Entonces cuando salen, pues ya está tirada ahí. La empiezan a querer levantar y en un lapso de esos como que vuelve y le dice, métanme rápido, ¿no? Entonces ya adentro, ya con ayuda de alcohol y todas las ondas estas para volverla, ya les dice, es que ahí venía la mujer esa que dices tú, todavía enojada, ¿no? Porque así como que no se resignaba a que realmente mi tía tenía razón. Entonces, esa mujer, la que tú andas ahí con ella, dice, me venía siguiendo y pues la vi de repente y me asusté y esa fue, digamos, como la puerta para muchas otras cosas que pasaron con esta mujer. ¿Así empezó? Así empezó. Empezó con todo. Con todo, sí. Así como de... Aquí no vengo a jugar, ¿no? A la torre. Sí. ¿Cómo la ves? A la torre. Oye, qué fuerte. Ay, no. Qué miedo porque esto pues de que volteo y ahí la tengo. Yo también me desmayo. Ajá, yo sería la abuela. O yo sería imagínate la tía, ¿no? Que esperaba la noche y que se le acercara a verla y a tocarla. No. Yo creo que no. Y para ellas se llegó a hacer muy normal esto. O sea, sí les daba miedo, pero ya lo esperaban así como... ya llegó la noche. Ahorita voy a ver a la mujer de blanco. Ya va a venir. No manches. Bueno, a raíz de esto, después ya se casan las demás tías y se mudan a otra parte del pueblo, ¿no? A la parte norte del pueblo. Entonces, mi tío, el único hombre, también compra por ahí un terrenito y ya le dice a mi abuela que si se quiere ir mejor cerca de sus hijas y cambiar la casa, ¿no? Y obviamente que mi abuela ya dijo, no, sí me voy. Sí, vámonos. ¿Para qué me voy a quedar aquí sola? Esa casa era muy, muy pequeña. Haz de cuenta que era la cocina y enseguida era un cuarto muy pequeño. O sea, no de las dimensiones normales. Y estaba la sala y una recámara. Era toda la casa esa. Bueno, entonces se queda mi tío y su familia ahí. Y ahí empieza lo bueno de la historia.
ya cuando nace mi primer prima de este matrimonio, hija de mi tío, dice que en una ocasión también que se va la luz precisamente, ya había energía eléctrica, pero se fue la luz en verano. Era muy común que se salieran a dormir afuera o en esa ocasión estaba lloviendo, entonces arrimaban o ponían las camas cerca de la puerta para que entrara el aire, ¿no? Fresco. Sí. Y dice que estaba mi prima y el tío ya acostados y mi tía no sé qué andaría haciendo, ¿no? La mamá. Entonces mi tío ya falleció, pero era muy ocurrente, así le pasaba tantas cosas y la contaba así como, me encontré a fulano, ¿no? Y dice que esa vez le dice a mi prima, oye, mira, mijita, ahí anda la mujer de blanco. Y dice mi prima, yo tenía como unos 4 años y no sabía ni qué rollo, ¿no? Y ella que le dice, ¿pero qué es eso? ¿Qué es eso, papá? Es una mujer que ahí viene y se aparece. Y mi prima todavía en su inocencia, pues no sabía, no concibía que no era una persona física, pues, o viva al menos. Entonces le dice, ve, mira, ahí está en la cocina. ¡Qué feo! Y mi prima se baja de la cama, va a la cocina inocentemente, y cuando llega a la puerta de la división, dice que lo que ella vio, que de ese cuartito pequeño sale una especie como de bruma. Dice, era como una mancha blanca. Dice, yo no lo vi como mujer. Era como una especie de bruma. Y pasa hacia la cocina. Imagínense, oscuro en el pueblo. No había luz. No había casas enseguida. Entonces estaba oscuro. Y me dio miedo. Dice, entonces corrí otra vez a la cama y la cobija mágica, ¿no? Me arropé. La cobija y protectora. así empezaba. O sea, dice, muchas ocasiones mi papá me decía, ven, ahí va la mujer para que la veas. Y mi ¿Para prima, qué me llamas, pues? ya después de esa ocasión, dice, ya empecé a saber a qué se refería mi papá cuando me decía que fuera y viera a la mujer de blanco. Entonces, empezaron curiosamente, salió en el mismo sentido cuando siguió a mi abuela, nomás que mi abuela era por fuera y esta vez adentro. Ese cuarto de esa casa, así como el cuarto de aquí, es el que tiene, porque todavía siguen pasando cosas, tiene mayor actividad. Después, dice que normalmente en los pueblos, de un cuarto a otro se ponía una cortina nada más de división, no usaban puertas. Y era diciembre, dice la prima, y siempre en la familia, creo que en muchas, tienen la precaución de en la noche ya que se van a dormir, apagar los foquitos del arbolito para evitar Y se recuerdo bien esa vez, porque nosotros teníamos un árbol bien ochentero que era blanco como tornasol, así como las guirnaldas de ahorita, pero así eran los arbolitos, algunos arbolitos. Entonces dice, maximizaba mucho la luz. Y dice que estaba su papá y ven que la luz, ¿no? De la sala a la recámara. La luz por abajo de la cortina, y ya que enojado a su esposa le dice, oye, se te olvidó apagar el arbolito. No, sí lo apagué. No, pues si estoy viendo la luz, dice. Y ya enojado mi papá, dice mi prima, se levanta a pues seguir a apagar el árbol, y cuando abre la cortina, pues oscura la sala, ¿no? Y renegando pues yo vi la luz. Bueno, total, llega, se acuesta otra vez y empieza otra vez la luz acá. No. Entonces dice, ¿y qué hiciste? Le digo, pues yo, santa cobija, y mi papá se durmió, dice, así renegando. O sea, eran tantas las cosas que pasaban, como les digo, son cosas muy pequeñitas, pero ya lo normalizaban. Pero muchas, pues sí, muy, muy seguido. ¿Qué piensan ustedes que pudo haber sido eso? La mujer de blanco totalmente. O sea, y es que bien pudo ser que la mujer de blanco tuviera como que diferentes formas de manifestarse. Sí, a lo que voy es que
había más cosas Ajá. de solamente esa mujer, ¿no? Porque a mis primos, de hecho, mi tío siempre dijo que esa mujer, decía, está enamorada de mí, porque siempre, cuando dejó de molestar a la tía, que ya no Ajá. estaba ahí, le tocó el turno a él, ya que vivía ahí. Incluso le sobaban los pies. A O la sea, nunca torre. le hacían daño fuerte a comparación de otros miembros de la familia. Y por eso decía eso, ¿no? Ajá. Eh, Pues sí. esta misma prima que le tocó, yo creo, el periodo más pesado a ella. Una ocasión, ese cuarto pequeño, después lo agarró, extrañamente mi tío lo agarró para él, a dormir ahí él solo. Y era cuando contaba que, pues, se, pues, le tocaban la cabeza, los pies y cosas así. Entonces, cuando mi prima ya estaba adolescente, dice que en una ocasión estaba ella en ese cuarto dormida. Y, y lo que sucedía también ahí es que, dice, sentía que al piso, haz de cuenta como que lo golpeaban, pero de abajo hacia arriba, como si le dieran marrazos, dice, pero de abajo hacia arriba. Entonces, pues trataban de no prestarle mucha atención. Y en una ocasión, dice, donde era leve, leve, y le iban subiendo la intensidad como para, pienso yo, como para llamar la atención. Entonces, cuando me volteo, dice, porque estaba acostada viendo hacia la pared, cuando volteo hacia el lado, digamos, del interno del cuarto, lo que alcancé a ver ahí, dice, fue un niño, pero luminoso, o sea, la misma como tipo de bruma, pero chiquito. Entonces le digo, ¿y qué hiciste? Pues nada, dice, me quedé ahí porque no podía ni llorar ni gritar. Entonces por eso les digo que no solamente era Eran la varios. figura de la mujer, sino, le digo, ¿no sería un duende o algo así? Pues no sé, él dice, yo lo vi como un niño de 3 4 años ahí, que les pasó ahí. Y Oye, a ¿y lo crees que mejor y haya sí. sido como que todas las manifestaciones se dieron porque todavía tenían el pedacito este de metal? No, o sea, ese pedacito se fue junto con el grande, no se lo llevaron los señores. Entonces, no sé si El haberlo a lo mejor el manipulado. haberlo sacado quizá de ahí, porque siguieron pasando muchas cosas. Incluso una vez estando ahí, dice mi prima, que les daba a ellas, después ya más grande, les daba mucho miedo prender los focos, porque ya ves que antes no diseñaban adecuadamente y a veces el apagador quedaba Ah, bien sí. lejos, no tenías que cruzar Ajá. todo el cuarto para prender o apagar el foco. Y a oscuras acá. Sí, entonces dice que una vez ya había nacido mi otra prima y estaban ellos tres, el tío y las dos primas en ese cuarto. Y de repente dice que empezaron a oír como canicas, ¿no? Y dice, yo de niña, pues canicas, ¿no? Y salió el cuarto, todo lo demás estaba oscuro, nada más ahí, pues se les hizo tarde y ahí se quedaron. Entonces dice que se acuerda muy bien porque sí, en efecto eran como si tiraras una canica y va rebotando, pero era luminoso, dice, era Uy. amarillo y llega y se pierden esas caniquitas justamente en una esquina donde había estas inscripciones que les digo de las letras chinas. Porque ¡Oh! dice, era un piso rústico, pero antes les dibujaban como si fuera vitropiso, pero se lo dibujaban en el mismo cemento. Entonces, no en todas partes, dice, había estas letras. En esas esquinas sí, y en una de las ventanas había estas inscripciones. Entonces le digo, pues quizá haya sido algún aviso o algún sello o no sé, ¿no? Oh, totalmente. Porque curiosamente primero veían la luz mi mamá y después esas canicas. Entonces mi tío les dice, pues deben de ser gases, pero si fueran gases tiene más lógica como lo veía la abuela y mi mamá, pues que era una luz.
Pero era bien formaditas canicas que iban y se metían a esa esquina, ¿no? ¿No habrá sido la familia china que vivía ahí también? Posiblemente, porque también hay historias que esas sí no las he verificado, que decían que en esa zona había un panteón masón. Oh. Ahora, eso no lo puedo asegurar de que haya sido el panteón. Lo que sí había en el pueblo sí había masones, había incluso 2 logias, ¿no? Una china y otra de ingleses. Y la abuela decía que enseguida de esa casa había un edificio muy grande, que era como una especie de sindicato, donde ayudaban a los mineros. Entonces, posiblemente ese edificio haya sido alguna logia Ajá. o algún lugar donde sesionaban este tipo de Guardaba gente. mucha Sí. energía. Entonces, mucha energía. Y curiosamente, donde estaba ese edificio, de ahí aparecía esa mujer y se venía a la casa, que era donde estaba la tienda, ¿no? Separado. Ah, sí tiene mucho sentido. Tiene, ya uniendo todos estos pedazos, tiene como sentido más otros datos que después fueron descubriendo, ¿verdad? Ya, No guau. manches. O sea, me impresiona mucho porque en esta experiencia, estas entidades no eran tímidas. No. O sea, Nada tímido. Ajá, o sea, y por ejemplo, escuchamos historias de repente de que no, si en la casa de tal pasaban tal cosas 2 veces y luego ya no volvió a pasar. Y acá eran tan seguidas que era como que, ay, esta hora se va a aparecer la daño. Ay, vayan por la cobija protectora. Sí, era muy Listo, fuga. recurrente. Y tenían varios niveles de intensidad, ¿no? Porque incluso dice una vez, fíjate, se quedaron las 2 niñas, las 2 primas, solas. Allá en los pueblos es muy común que cuando haces una comida, compartes, ¿no? Con otra gente. Y había una viejecilla ahí cerca de esta casa que ya estaba sola. Entonces, esa ocasión dice mi prima que hizo, no sé, alguna comida en abundancia a mi tía. Y le dice, ahorita vengo, voy a llevarle a la señora un poco de comida. No se vayan a salir. Bueno, la seguridad en ese entonces de esa puerta en la cocina era una puerta de madera. Y la única seguridad le recargaban, recuerdo muy bien eso, un fierro por fuera. O sea, esa era toda la seguridad que había, ¿no? Entonces, digamos que las dejó encerradas a las niñas. Dice mi prima que estaban ellas jugando en la cama cuando oye que se cae en la cocina un traste. También en esa época y en los pueblos se acostumbraba que los platos los tenían en la mesa, ¿no? Arriba en la mesa. Incluso usaban 1 litro con las cucharas. Todos los cubiertos lo ponían al centro, salsas y todo eso. Okay. Bueno, entonces dice, se levanta ella a revisar porque creyó que, dice, qué raro, pues se acaba de ir mi mamá, no puede venir tan rápido. Se levanta y no hay nada. Cuando va regresando al cuarto otra vez, empieza a caerse, a caerse. Dice, cuando yo doy la vuelta y veo a la cocina, los platos de la mesa se estaban cayendo. Dice. Todo lo de la mesa se estaba cayendo y se estaba quebrando. Dice, yo lo vi. Entonces me dio mucho miedo y subí a la cama igual con su hermanita a abrazarla y a taparse, ¿no? Con la cobija mágica. Ajá. Y lo que pensaba yo, dice, no pensé que era, sino ahorita que venga mi mamá, va a ver todo el destrozo y me va a regañar porque va a creer claro. que yo fui, porque mi tía también era muy incrédula en ese entonces. Entonces, nada, pues se le hizo eterno, dice, los 10 minutos que fue y regresó mi tía. Y oí, dice, cuando abrió la puerta, entró y ella esperaba que el grito del regaño, ¿no? Y cuando oye, ¿qué tienen ustedes? Porque arropadas, ¿no? Temblando las chamaquitas, estaban niñas. Y dice, nada, pues es que ya... pues se empezaron a caer las cosas, dice, de la mesa. No, dice, ¿cómo que se cayeron? Sí, pues yo vi que se quebraron los vasos y los platos. No. Y verás, ven, dice, y cuando va, pues estaba todo intacto, ¿no? Entonces,
cosas así No. que parecieran mentira o de sacadas de inventadas, pues, pero hasta que no lo vives tú Ajá. es cuando lo crees, ¿no? De hecho, a esa casa evitábamos ir, o sea, había como una sensación de te odio, te quiero, porque tenía Ok. un magnetismo de que casi todos íbamos ahí. Por ejemplo, los fines de semana íbamos, pero lo menos posible y cada quien en su casa, ¿no? Ajá. O si llegaba la tía de enseguida, pues allá. Cuando nosotros jugábamos de niños, también recuerdo que casi siempre iba y vámonos a la casa a jugar y en la tarde te regresas, ¿no? A Ajá. la prima. Todos evitaban, pues, Ir ahí. Pasar tiempo ahí. con justa razón Claro. en pasar tiempo ahí. Y muchas cosas así pasaron. Cuando intensificó el asunto es cuando mi prima se casa, se queda mi tía sola fallece mi tío y se queda ella y su hijo, mi primo, el menor. Entonces dice este primo que en una ocasión estaba él acostado, dice, dormíamos en el mismo cuarto, pero cada quien tenía una cama. Y eran de estas camas viejas que los colchones tenían resortes, que te parabas acá o te sentabas y hacían mucho ruido. Sí. Entonces dice, estaba yo viendo la televisión, dice el primo, y de repente empecé a oír que el resorte del colchón empezó a sonar. Y voltea y dice que se estaba hundiendo la cama de su mamá. Y dice, no, pues, no esperé mucho tiempo, salí, puse la música a todo volumen y me quedé, ese día andaba, venía para Hermosillo la tía y me quedé todo el día, dice, afuera. Entonces a este primo le hacían mucha carrilla a los amigos de su generación porque ponía música cada rato a todo volumen, A la ¿no? torre. Y no sabían por qué. Entonces él en su creencia decía, es que yo creía o sentía que poner música a todo volumen iba a, pues, alejar estas cosas, ¿no? Ajá. Porque Ajá. varias cosas le pasaron así. Incluso en una ocasión también dice que estaba oyendo música y de repente dice, volteo y vio a la mitad de una mujer porque le vio vestido. Pero dice, no era blanco, era beige con florecitas, dice. Y no, pues ¿La también. mitad? La mitad, haz de cuenta del tronco hacia arriba, ¿no? Y enseguida, o sea, ya con ellos se intensificaba el asunto, porque incluso alguna ocasión le llegaron a gritar, dice, en el oído. Entonces yo pensé que era la música, la pista, la regresa y pone otra vez la pedacito, canción y nada, pues, o sea, le había gritado y dice, era una mujer que a mí sí me gritaba o me asustaban a comparación de lo que le pasaba a mis Ajá. tíos, ¿no? O sea, como que iba en progreso el tipo Sí. de manifestación. Ok. No a todos les pasaba lo mismo, como que con ciertas personas era más agresiva esta entidad. Claro, es que también dicen que pues las apariciones. ¿Cómo dijo Johnny? ¿Los desencarnados? Creo que sí. Ajá. Bueno, o sea, los espíritus de personas que también mantienen su personalidad, ¿no? O sea, y obviamente, pues no todos le vas a caer bien, no todos te caen bien. Entonces, o sea, ¿quién quite de que, por ejemplo, lo que decía tu tío, ¿no? Que pues yo creo que está enamorado de mí, ¿quién quite? Y sí, pues. Ajá. O sea, ¿Quién quite? Sí. ajá, y a lo mejor, por ejemplo, había personas que sí le caían bien, personas que no, a lo mejor de verdad no le gustaba la música, pues, o sea, Sí. y era como que el ¡cállate! Ajá. Oye, pero todas, o sea, todas eran la misma entidad. Ya sé que mencionaste un niño, pero por ejemplo, esta entidad que molestó a tu primo, ¿era la misma? Al parecer sí, porque se habla de esa mujer. La única ocasión que fue ese niño que a mi prima. Y también hay el caso a este mismo primo
de un hombre, ¿no? Que dice que en ese mismo lapso de que se quedaron ellos solos, curiosamente, verano, sin luz y lluvia. Entonces dice que tenían la puerta abierta y normalmente le ponían solamente una tabla como para que no entrara algún animal o algo así. Okay. Y estaban acostados y empieza a oír mi primo una especie de, no de cadenas, ¿no? Sino ruidos como alambre o algún metal, dice. Y él pensó, algún animal, algún perro se quiere meter o anda haciendo ruido en la puerta. Entonces, cuando se levanta y abre, curiosamente, la misma cortina hacia la sala, vio a una figura de un hombre, pues la silueta, ¿no? Pero dice que era muy alto. Entonces dice, yo no pude gritar porque estaba su mamá ahí. No pude gritar, haz de cuenta que se congeló ahí. Lo que alcancé a hacer, dice, es tirarme hacia la cama porque estaba la cama pegadita a la puerta. Y ahí esperar hasta que se le fuera ese tipo de parálisis que le pasó con esa entidad. Entonces, no solamente era una mujer, ¿no? O solamente que haya tomado diferentes formas, ¿no? Para parecérsele a cada quien, pero a lo mejor era más de uno, ¿no? Suena que eran más de uno. Sí. Ajá. Sí, probablemente sí. Porque incluso a la tía, en una ocasión también dice que en el mismo cuarto ve que se levanta la silueta de su hijo, sale hacia la cocina y dice, qué raro, ¿no? Y le habla, ¿no? Oye, Jesús se llama. No hay respuesta. ¿Y qué se levantaría dormido o qué pasará? Ajá. Entonces se levantó mi tía y también, imagínense la misma, abre la cortina de la recámara y hacia la izquierda está la puerta de la cocina. Dice que cuando voltea, o sea, saca la cabeza para ver hacia la cocina, ve la silueta de su hijo ahí y Jesús, y no le contesta, Jesús, ¿qué estás haciendo? Y de repente de la cama de adentro de la recámara, ¿no? De donde debería estar, de donde vio que se levantó esa sombra, le contesta a mi primo, ¿qué pasó? Aquí estoy. Y dice mi tío, no, hombre, pues. No. Entonces, quién sabe qué sería. Pero, oye, toda esa familia es del Team Valiente. Sí, todos. No. Ahora, lo peor del caso es que ya mi tía quedó sola ahí. O sea, todos sus hijos están fuera y siguen pasando cosas. Y yo le digo, ¿cómo qué valor ¿cómo soporta? Ahí. Porque platicando con esta prima, ¿no? Que la mayor, dice, es que cuando estábamos ahí, pues no sé, lo veían normal, así como si me está molestando el perro del vecino que está ladre y ladre. O sea, sí nos asustábamos a veces, dice, pero no era tanto el miedo como ahora siento de ir a quedarme una noche ahí que pase algo. De que incluso sí les pasó ya, incluso teniendo hijas, ¿no? De estar dormida. Y dice que su hija, estoy contando historias muy... Es que hay muchos pedacitos y quiero abarcar. Está buenísima. Ajá. Tú síguele, no, don't stop. Dice que ya era mamá ella y la niña más chiquita batallaba mucho para dormirse en casas ajenas. Entonces dice que esa vez mi tía le dice, ya habían construido otro cuarto. Entonces, vete al cuarto del fondo, le dice, para que estés más lejos de los ruidos de aquí de los demás. Creo que era un diciembre. Y sí, se va. Entonces, dice, yo lo que hice, ponerle los audífonos a la niña, así un ladito y quedito. O sea, no se los puso en los oídos. Para que estuviera como el susurrito de la música suavecita y que evitara ruido. Y en eso estábamos, dice, cuando de repente... La cama también, ¿no? Oh, no. Se le sienta algo o alguien ahí y dice, esa vez me pasó como a mi mamá y como a mi hermano, que no pude, o sea, sentía que se estaba
sentando poco a poquito, pero no podía gritar ni a su esposo, ni a su otra hija, ni a nadie, ¿no? Entonces lo que hice, dice, pues agarré a la niña que la tenía cerquita, abrazarla y tratar de rezar lo que pudiera, ¿no? Hasta que se quedó dormida y quién sabe si esa cosa se quedaría ahí sentada o no. Y le digo, posiblemente haya sido lo mismo que le sucedía a mi primera tía, ¿no? Nada más que a lo mejor tú no la veías y pues también iba y se le sentaba ahí. No manches. Como a mimarlas, Ajá, o sea, a lo mejor no era como que con mala intención, pero no dejaba de imponer, Sí, pues. no, sí. Y por eso les digo que a diferentes personas le pasaba, como que al primo era el que no querían, ¿no? Porque le gritaban o lo No le paralizaba gustaba su de música. miedo. Ajá. Sí, a lo mejor era la música, ¿no? Y de ahí se le quedó la carrilla, pero pues él lo hacía para como defensa, según él, ¿no? Y así está la historia de esa casa. A mi tía es la que le ha ido peor, ¿no? Oh, Porque pues, a ella claro. sí dice que a veces está acostada y los pies se los doblan. ¡No! A la madre. Entonces, como que ella así A la contigo torre. no. Incluso a veces dice que no sé, cuando te recuestas con los brazos cruzados atrás, ya ves que queda el codo un poco levantado. Dice que a veces, imagínate, está la cama pegada a la pared. O sea, no hay forma de que alguien esté atrás o... Ajá. Y dice que en una ocasión estaba así, bueno, en varias, pero esa vez de los dos brazos, se los jalaron así como para doblárselo. Y tú sabes que cuando Sí, duele mucho. te duele mucho. Incluso los pies, ¿no? Imagínate, tienes el pie y te lo doblan hacia... Uy, no. A lo Entonces, mejor era maestra de danza, oye. a ella le ha llevado la peor parte, ¿no? De eso, porque sí le ha hecho bastante daño ahí. Oye, cuando dijiste casa del folclore, Eso es- literal es la Una casa del folclore. Eso folclore. es casa del folclore. Sí, porque muchas cosas pasan, e incluso que les apagan los focos, pues todos los ruidos. Y lo curioso está que qué tan fuerte puede ser que hay contacto físico. Ajá, Porque tú ajá. sabes que en la mayoría pues se vio, lo escuchaste o de Ajá. lejos. Ajá. Pero ahí no, o sea, desde el principio hubo contacto físico. O sea, con como todos. que, las entidades dijeron que no te quede duda, existo. O sea, y aquí me voy a quedar. Oye, eso está loquísimo porque no me acuerdo hace cuántos capítulos estábamos hablando de esto, de que justo la mayoría de las manifestaciones vienen de un tipo, porque hay diferentes tipos de personas sensibles. Pero es que siento que este caso, o sea, en esta ocasión no es tanto de las personas, a lo mejor sí, pero más de las personas sensibles es la fuerza de las entidades. O sea, como que muchas veces se supone que una entidad puede interactuar con una persona dependiendo del tipo de sensibilidad que tenga la persona. Pero estas entidades, o sea, se manifiestan visual, auditiva, o sea, con contacto. Y Así es. o sea, random con todos, pero en la casa. Sí, así es. Ajá. Y lo curioso está, como dices tú, que pues yo creo que lo máximo es el contacto físico y tratar de hacer algún daño, ¿no? Que no es algo de sensibilidad de alguien porque fuera una sola persona. Pues estoy hablando de un rango de 50 años donde ha estado constante las manifestaciones, ¿no? Y con varias personas. O sea, si fuera pues un don o alguna sensibilidad de alguien, una sola persona lo percibiera, pero mi abuela, mi mamá, la tía, el tío, sus hijos, su esposa, o sea, ya va más allá de, ¿no? Oye, ¿y nunca probaron de que, vamos a llevar a un sacerdote a que ahí eche agua bendita y haga oración y todo para poder sacarlo? Fíjate que no recuerdo exactamente, yo creo que no, o sea, no sé por qué no lo han hecho. Exacto. Lo que sí tengo una vaga idea, en una ocasión yo creo que se acercaba Halloween por ahí. Allá en el pueblo, pues no, eso no, hasta ahora, ¿no? Que es más comercial. A esta prima y a mí
la tía mayor nos había comprado unas máscaras, me acuerdo. Pero no máscaras grotescas como las de ahora, ¿no? Era un payasito y no recuerdo cuál era otra. Entonces, ponle que nos las compró el fin de semana y a mitad de semana llegaron unas personas que yo creo que eran cristianas. Algún pastor, ¿sabe qué sería? Cabe aclarar que esta tía es muy católica, ¿no? Muy, muy religiosa. Entonces llegan y así como con un desespero, ¿dónde están las máscaras? Las máscaras. Y recuerdo muy bien, y ahora que platicaba con todos estos datos con la prima, que nos fueron a quemar esas máscaras, pero no recuerdo más allá si hicieron alguna bendición dentro de la casa, o lo que no recuerdo, el por qué el desespero de llegarlo luego a quemar esas máscaras, pues. Y lloramos mucho, me acuerdo, porque o sea, no eran feas las máscaras, pero pues no sé qué habría de trasfondo, pues estábamos niños, ¿no? A la torre. Oye, se me hace bien loco eso de que a lo mejor no saben por qué no han ido a hacer esa bendición. También hablábamos de esto hace poquito. De que dicen muchas veces que cuando hay cuestiones de amarres, maldiciones, no me acuerdo cómo se llama, pero es cuando una entidad reclama un espacio como suyo. Algo así como infestación, tiene otro nombre. Pero que cuando está sucediendo eso con una entidad que es consciente de sí misma, o por ejemplo que te hacen un amarre, pero trabajando con una entidad que es consciente de sí misma, una de las cosas por las que sabes que sí es, o sea, que sí es una entidad fuerte o una entidad, o varias entidades conscientes de sí mismas, es porque van a hacer todo. O sea, parten de esto. En teoría, estos seres no tienen como que mucha capacidad. O sea, sí, muchos van a tener capacidad como la de los platos, ¿no? De romper cosas o de tirar cosas así, pero casi no tienen capacidad de ejercer gerencia en el mundo físico. O sea, como que no tienen mucha... Tipo, sí lo pueden hacer, pero ocupan mucha energía para ellos. Escasas cosas. Escaso. Pues. Pero que lo que sí pueden hacer y que no ocupan mucha energía para hacer y lo hacen es la manipulación. Entonces, que por ejemplo... sabes que es uno de este tipo de casos, te digo, de la entidad como que consciente, porque evita que hagas cosas para sacarla. Así es. Ajá. Sí, o sea, yo también pienso que por ahí va. O sea, al final de cuentas, ellos llegaron a un lugar que ya estaba habitado, ¿no? Ajá. Entonces, quizá estas manifestaciones, estos espíritus o lo que sea que sean, era su lugar o ahí se quedaron anclados por X o Y motivo. Esa es la palabra. Ajá, entonces, ahí, por ejemplo, ya hablando en cuestiones de manejo de energía, está muy difícil, bueno, si alguien se quiere animar y si le dan permiso, pues adelante, ¿no? Pero está muy difícil que ya logres sacar algo así con esa fuerza, pues. Claro, o sea, de llegar a manipular muchas cosas. Porque no es que alguien se lo haya imaginado, o sea, le pasaron muchas cosas a diferentes personas, porque incluso personas fuera de la familia han visto a la mujer. Por eso el hecho de la casa de la mujer blanca, ¿no? Ahí está muy difícil que se haga algo porque no los vas a poder correr. Lo que se tiene que hacer ahí es como una especie de sello o una tregua para decir, ok, vamos a cohabitar aquí. Sé que pero yo estoy ahora vivo acá y no tengo ninguna intención de estar mal contigo, ¿no? Suena así como, ay, qué fácil, ¿no? Mientras no estás viviendo ahí. Pero yo creo que es lo máximo que puedes lograr. Porque el querer ponerte el tú por tú puede que empeore las cosas. Digo, yo estoy completamente de acuerdo por la experiencia que tenemos en esta casa del folclore. Sí, ya sé. Completamente de acuerdo. Sí, porque pues te has dicho que han pasado muchísimos años. O sea, esta entidad se ha estado alimentando tanto de la energía de las personas que han vivido ahí, de la energía de las personas que han visitado esa casa y pues ni modo que... ya es todo, ya casi es humano también. Sí. Bueno, igual y sí, humano. Sí, le han dado mucha fuerza. Sí. Fíjate que
a este pueblo, la gente no, a lo mejor me va a tirar loco o no le pone tanta atención en estos temas porque a veces lo bloqueas porque no quiero saber de eso, ¿no? Por instinto de supervivencia. Pero, hablando en la cuestión energética, te digo que es una tierra de minas donde hay mucho material y cuando hay este tipo de cuarzos y muchos minerales, a la gente que maneja energía, pues va a hacer ciertas cosas ahí, Claro. ¿no? Entonces, porque no es una sola historia de esa casa. Hay muchas casas que pasan, que son casas del folclore, pero más chiquitas. Va mucha gente que maneja energías, pues. Yo me he dado cuenta porque he tenido malas experiencias con algunas o fuertes. Y en una ocasión, dice esta prima que llegó una señora, andaba, pues, de esas personas que va y vende pomadas y cosas de esas, o va a ofrecer otro tipo de terapias, ¿no? Alternativas mágicas, brujiles. Entonces, cuando llega a la casa de la tía, le dice, oiga, aquí pasan cosas, ¿verdad? Y yo, sí. Dice, hasta ahí lo tomamos normal porque todo el mundo en el pueblo sabe que ahí pasan cosas. Entonces dice, si llegó a la tienda, la mandaron para acá, ¿no? Sí. Entonces sí, dice, es que aquí hay algo muy grande, le dice, que todavía queda algo muy grande ahí. Pero no es para cualquier persona, dice. O sea, a los que están ahí, a cierta persona del que tiene posesión aquí, le toca. Así como diciendo, hay un tesoro o algo así, ¿no? Oh, wow. Okay. Entonces, mi tía dice que le siguió el rollo. Sí. Y usted le dice, ayúdeme. Entonces sacamos y, pues, y le dice a la doña, no, ¿sabes qué? Es que yo no puedo hacer eso, le dice, porque yo soy ajena. Entonces voy a empeorar las cosas. Claro. Yo no puedo, no tengo la fuerza o la capacidad para hacer eso. Y eso tiene mucho sentido porque a ciertas personas, le digo a la prima, pienso yo que es como un aviso, como de, hey, aquí estoy, o tú sí puedes y tú no, dependiendo Sí. de lo que le pasa. Entonces le digo, ¿y no han intentado? Pues no, dice, o sea, también recuerden que le digo que tiene más de medio siglo la familia con eso. Entonces, como de, nunca se ha intentado de la familia directa sacar algo, como que pienso yo que ya se lo ha ganado porque no ha ido con el interés, pues. O sea, a pesar de que le pasan, oyen y todo, no ha habido el interés de, voy a escarbar para hacerme rico. Ajá. O algo así. Entonces, creo que a ciertas personas sí pudieran poder lograr sacar eso, pero recuerden que también pues son algunas trampas cuando no te toca. Ajá. No. Completamente. Es No. que sí siento como que lo mejor ahí es la cuestión del cohabitar el lugar. Sí, Es como vale que lo más. más pacífico definitivamente. Sí, Y así ves totalmente. esto, cohabite, ¿no? Sí, cohabite. No intenten. Completamente. Aguante y cohabite. No, pues Sí. vamos si quieren y luego para No, qué. no, sí está bien. Yo me quedo con las historias. Yo te creo. Yo le traigo un chai. Hay muchas historias. Fíjate que no sé cómo andamos de tiempo, pero yo veía todo esto y siempre lo he sabido, pero desde lejitos, ¿no? O sea, le pasa a la familia, le pasa a mi mamá, le pasa a la abuela. Y esto no me acordaba. Yo soy una persona que ahorita trabaja con la historia, entonces debo estar constantemente, ¿no? Puliendo, buscando datos. Y curiosamente, siempre desde niño tuve muy buena memoria para los detalles, ¿no? Yo me entretenía con alguna silla y mis amigos de generación me hacen carrilla y dicen, ¿cómo te acuerdas de la camiseta, de la música, de quién estaba ahí? Pues, sabe, le digo, así es. Lo que me asombró mucho de esta entrevista que tuve con la prima, que me comenta algo que yo le dije a ella y no tengo registro de eso en mi mente, salvo escasos detalles. Cuando falleció mi tío,
pues en los pueblos lo velan en sus propias casas. Y lo tenían, me recuerdo muy bien, en la calle. Mi familia, mi papá y mamá y yo estábamos así a un lado. Y había mucha gente dentro de la casa, en la calle, donde quiera. Y nosotros estábamos en alto. Y lo que sí recuerdo es que dije, me voy a quedar hasta el amanecer, porque así se usa allá. Y ya estaba bien decidido. Y le digo a la prima, no es que estuviera a gusto, obviamente no, por la situación. Pero todo estaba perfecto no tengo sueño, no estoy cansado, no tengo nada que hacer mañana. O sea, todo encajaba para que yo me quedara toda esa noche ahí. Okay. Entonces, mis papás se van a cierta hora. Llega un amigo que es vecino y empezamos a platicar, pues, típico de la vida del tío. Cosa que este amigo y yo, a pesar de que trabajamos casi juntos, no tenemos a veces esa oportunidad de estar platicando así tan plenamente. Y estábamos muy bien. Aquí es donde la cosa se pone gris, porque no recuerdo yo el por qué me fui. Lo que sí tengo el recuerdo es que lo veo a él sentado porque él se quedó y yo me fui a mi casa. No sé por qué. Ahora, cuando estábamos hablando con mi prima, dice, sí, es que una semana después de que falleció el tío, dice que yo le hablé y le digo, oye, pues sé que está muy reciente esto, pero te tengo que decir esto. El día que estaba el cajón, el cuerpo ahí, la mujer esa que veía al tío vino o sea, yo la vi y no me acuerdo. Pero o sea, ella se acuerda que se lo dijiste, yo pero se tú lo no dije, o sea, ahora que hago memoria y sí sé que le dije, pero no recuerdo los detalles del cómo. Entonces, tengo un vago recuerdo donde aparece una como bruma blanca ahí a un lado del cajón y se va hacia un punto donde normalmente la veían que desaparecía. Y eso es lo que le dije yo a ella, dice. Entonces, ella lo comentó con su mamá y dice, fíjate, Rigo me dijo esto y pues si tenía tanta afinidad a tu papá, a lo mejor sí vino, dice, a lo mejor vino a despedirlo o vino por él. Y dice, pues ojalá y no haya sido ese, dice mi prima, y que no ande mi papá ahí de infiel en el otro mundo. No. O que ande penando, ¿no? Entonces, ese detalle me voló la cabeza porque no tenía ese recuerdo de... Y yo se lo dije. Qué fuerte. Es que a lo mejor no se lo dijiste tú, ¿sabes? Sabes que llegué a pensar eso porque no me acuerdo por qué razón me fui. Solamente que volteo y veo a este amigo sentado a lo lejos, la gente. No tengo recuerdo de cómo llegué a la casa ni qué pasó. Lo que sí, que otro día al cementerio ya no fui. Sí. Eso sí, no fui porque dije, no. A mí personalmente no me gusta. Digo, bueno, ya después lo veré, ¿no? Okay. Pero no fui. Y la verdad sí, pues me impactó ese detalle que no recordaba. Uy, sí, está bien impresionante. Porque, o sea, que tengas como que memoria así como que desfasada a lo mejor de eso, pues prueba que sí fuiste tú físicamente el que habló, ¿no? Pero a lo mejor ese mensaje tenía que llegar. Sí. Y alguien dijo, ok, esta persona está aquí, tiene la capacidad de a lo mejor... Justo porque dijiste, o sea, se dio todo para que estuviera ahí, no estuviera cansado. A lo mejor estabas tú físicamente en la disposición de poder cargar un mensaje. Sí, de hecho, pues no me gusta decirlo esto, pero tiempo después, 2 veces llega el tío con un mensaje. El primero, pues, es como acércate a la familia y no dejes, ¿no? Y dije, pues es un sueño loco. Y el segundo, así de muy claro, llega y me dice, dile a tu prima que quiero flores amarillas. Y yo, ¡ay! Y me desperté así acongojado de, ¿será un solo sueño? Pero así muy insistente. Y que no, ni tú, ni nadie más, ella. Y que no me las compre.
hay una planta camino al panteón, curiosamente, que da flores amarillas y me dijo, de esas que lleve. Y ya le dije, ay, pues me da cosa decirte, pero creo que lo voy a hacer. Y así está el mensaje. Y creo que sí lo hizo, ¿no? Y a raíz de eso ya no tuve otro... Porque no solamente ha sido con esa persona, ha sido con otras... Ha pasado lo mismo, pero digo... De que tienes acá el sueño sí. y... Después, ¿no? Curiosamente, no sé exactamente qué... Pero sí... Y digo, bueno, sea real o no, pues yo doy el mensaje. Ahí si ustedes quieren creer o hacerlo, pues ya es... Estoy súper impresionado. O sea, yo creo que todo el capítulo, si hago un corte así de todas las veces que he tenido la boca abierta en este capítulo, ya sé. Se hace más de la mitad del capítulo. Fue muy sintetizado, ¿no? Porque sí hay varias... Porque va a haber parte 2, obviamente. Casa del Folclore 2. Sí, muchas cosas pasan. Wow. Oye, Rigo, y ahorita, por ejemplo, tú todavía tienes como que... O sea, porque cuentas que pasaron varias veces más con otras personas. ¿Tú todavía tienes como que esa sensibilidad en los sueños de recibir mensajes? Últimamente no me ha pasado. Porque no sé si a lo mejor no ha fallecido alguien tan cercano. De hecho, pues este era tío, pero no así como de... Ya veces que en las familias hay personas muy, muy cercanas. O sea, sí lo veía casi a diario y platicábamos, pero no era como, mi tío... Ajá. Sí se estimaba y todo, pero no había esa cercanía tan... que pudieras achacarle eso, pues, de que, eran muy unidos o algo así. No. Okay. Con la otra persona, que también curiosamente era un hombre, después, como a los 3 meses, entro a la habitación y y hace un gesto muy característico del señor y me dice, ahora sí, diles que ya me voy. Y yo, ay, ¿qué hago? Ay, Dios mío, y dudé en decirlo y ya con el que sí tenía en esta otra persona, con un nieto de él, sí tenía mucha cercanía y le dije, ¿sabes qué? Pues creo que te lo voy a decir, no sé cómo lo tomes, pero ahí te está. va. Ya no está aquí, ¿no? Entonces, fuera de ahí, que recuerden, no, con otro no. Sí de verlo, pero lo pudieras clasificar como, pues soñaste con cierta persona, ¿no? Pero así de dile esto, esas 3 ocasiones, ¿no? Wow. Que recuerden. Sí, porque que a lo mejor que pasaron hasta más y no estuviste consciente. Sí, exactamente. Por eso, comúnmente anoto los sueños. Sí, muy buena práctica. Que es una práctica que se la recomiendo porque cuando regresan a ver eso, dice, ay, esto, pero ¿cómo no? Hilas muchas cosas después de eso. Entonces, háganlo. Sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Nosotros que soñamos cosas muy curiositas. Hoy soñé con el diablo, otra vez. Y cabe aclarar que todo esto fue antes de que me dedicara al podcast y que anduviera viendo otro contenido. O sea, tu llamado fue libre de esas cosas. Libre de sugestión. Aunque siempre se ha contado historias en mi casa, ¿no? Pero no como para... Ni modo que no. Sí. Casa de folclore ahí en la esquina. Historias oscuras de la familia. ¡A la torre! Pues así está. Esa breve... semblanza. Me macroexplotó el cerebro, oye, no, te digo, me voy a dedicar a hacer como que los cortos de qué tantas veces estoy con la boca abierta en este capítulo. Estuvieron bien macizas las historias, o sea, a la torre. Y lo peor de todo es que siguen pasando cosas, pues no se ha detenido esto y... No, tía, le mandamos mucha buena vibra, mucha buena energía, ojalá pues... Sí, a lo mejor se encuentre la forma de hacer una tregua. Ajá. Así es. Sí, es lo que creo que pueden hacer porque, de hecho, la tía no está interesada como en escarbar o cosas así. Entonces... Sí, ajá. Pues a lo mejor también es eso, ¿no? Que están como que protegiendo el tesoro y si la tía no tiene interés en eso, pues... Pues decirle, ahí está ¿no? su karma. Como de que, oye, o sea, sé que hemos estado como más de 50 años así, pero pues... Ya hay que detenernos. Sí, ya. Hay que hacer las paces. Ya no me duelen los pies. Sí. Ya, me duele. Oye, Rigo, ¿y parte de estas historias las cuentas en tu libro?
Este libro no está... fíjate que a raíz de eso dije, es bueno dejar la memoria por si me empieza a fallar de Totalmente. nuevo, dejarlo en otro. Este libro que tienen aquí es de un proyecto de una revista cultural que tenemos y fue una antología de cuentos de este corte de terror. Ajá. De varios autores. Dentro de ellos Eric, el compañero del podcast, y de otros países, ¿no? Está bastante bueno. Y está chiquito. Está muy digerible. Mi participación ahí son las ilustraciones nada más. Oh, me encanta. Pero sí, las historias son de Sonora, de algunas partes de Sonora y de otros países, como les digo. ¿Y dónde pueden conseguir esta antología? Esta nos pueden hacer llegar al canal de Métrica Miedo o a las redes personales para directamente pues con nosotros, Sí. que por si lo quieren y quieren asustarse un ratito. Tienen unas historias muy buenas. Hay un spoiler poquito. Ay, Hay una venga. que Está tiene bien, para que no me asuste mucho. de temática de estatuas que es mi preferida esa. A la torre. Oigan, amigos, porque justo ahorita que llegó Rigo, llegó con este libro. Y ya saben que a nosotros nos encantan los libros, y en específico libros así como que hayan tenido participación las personas que vienen para acá. Y justo nos dice de que tiene corte de terror. Y yo, me encanta porque de esto vamos a hablar en la parte 2 con Rigo. Súper sí. Está Amigos, bien padre. Sí, y acuérdense, mandarle un mensaje tanto en las redes sociales como directamente en el podcast de Métrica Miedo para que si tienen así como que la espinita y qué están leyendo, y mi nana me contó esto. Así es. Vayan, léanlo. Y luego También- discutamos en los comentarios. Sí, también hay, hablando del podcast, Leo tiene otro libro que es más local, que se llama, trata sobre la casa del terror de la desaparecida Sauceda. Y está buenísimo. Ay, yo quiero leer ese también. Ese nada más está en Amazon en formato físico y en digital. Ese sí nada más en Amazon lo pueden encontrar. Les debo el libro, se llama 1999 algo. Se los dejamos en la descripción por Claro si también que lo sí. quieren. Oye, me encanta porque justo al inicio del podcast, digo, muy al inicio del podcast, hablamos de algunas historias de terror de la Sauceda. Yo amaba esas historias, o sea, no tienen ni idea. Cuando todavía podías entrar a la Sauceda, que antes de que la arreglaran, que todavía podías entrar y más o menos se veía como que la pista de patinaje ya un poquito en ruinas y que podías pasar por esa casa y luego veías lo de las albercas y demás. En algún momento hace cantidad de años, grabamos con una persona ahí, un cortometraje, y justo pasabas por ahí, todavía se sentía como que esa pesadez, ¿sabes? Es que, no les voy a decir más para que... pero sí, si lo pueden conseguir, es una joya y no se van a arrepentir. Ay, Porque sí. él fue director, pues, de ahí, de la casa. Entonces, la información de primera mano. Y así 15 que- de 10, ya tengo mi lectura para este fin de semana. Claro, y también abierta la invitación también a Leo y a Eric para que vengan a Mi Nana Me Contó y aquí también nos cuentan más historias de miedo. Hacemos una mesa de discusión de la casa de la Sauceda. Eric es escritor y tiene bastantes historias también. Eric, Entonces, que vengan. Sí. Oye, Rigo, no, es que, o sea, me explota la cabeza porque hazte de cuenta que tú estás contando las historias de la casa del folclore de ella y yo me digo, sí, esto también pasó acá. Sí, esto se parece a esto. Por eso te digo que quise traerles esto y hay mucho más, pero así en resumidas cuentas para que sepan qué es lo que se ha vivido ahí. Estoy impresionada. Está... 50 años, más o menos. 50 años de la no. casa Y del quién folclore. sabe qué pasaría antes, ¿no? Ajá, sí, ¿Quién sí. sabe qué pasaría Definitivamente porque tuvo que haber pasado algo para que se imprimiera esa energía y como dijiste, se anclara la energía ahí. Así es. ¿Qué es lo que está pasando, no? O sea, la energía sencillamente decide no irse. ¡Qué impresión! Sí. Está bien padre. Está bien, bien padrísimo. Ay, bueno, vamos a ir cerrando entonces. Muchas gracias, Rigo, por venir aquí a Mi Nana Me Contó. ¿Cómo te sentiste? La verdad, muy a gusto. Muy a gusto. Muy a Porque gusto. estamos en la Muertos casa de del miedo. rock, ¿no? Pero sí, pues teníamos muchas ganas de compartir este tipo de historias, sobre todo de la familia. Claro. Y pues ahí estamos. Ojalá y les guste, ¿no? Y Nosotros vamos a terminar así como que hicimos una peli de Disney. ahí cuando estén editando a ver qué. Sí, qué no, pasa. la Ina No. 3 de la mañana de, oye, Nis, cuéntame algo. Cuéntame un chisme normal.
Pero también recuérdale a las nanas y a los nietos de dónde te pueden encontrar, cómo se llama el podcast otra vez, dónde lo pueden encontrar también y pues para que vayan a verlo. Bueno, el podcast se llama Métrica Miedo. Estamos en YouTube y todas las redes sociales. Y en lo personal me pueden encontrar como Siuxart en Facebook y Siuxart7 en TikTok y en Instagram también. Muy bien. Y Todos los datos van a estar en la descripción, amigos. Acuérdense, para que nomás le den clic y lleguen allá. Así es, amigos. Y también recordarles a los compañeros de Métrica Miedo que aquí Hay los un vamos espacio. a estar esperando para que nos cuenten sus historias. Definitivamente. Oigan, amigos, y si llegaban hasta este punto del episodio, pongan el emoji de la casa, porque, amigos, la casa del folclore, o sea, Totalmente. totalmente. Es la casa. Y también dejen en los comentarios si a ustedes les ha pasado o han escuchado algo así de alguna casa donde se haya anclado una entidad, o si a lo mejor sus nanas o sus tatas les contaron alguna historia de ese tipo, porque de repente, sin saber, todo el mundo conocemos a alguien que tiene o vivió en una casa del folclore. Del folclore. Así es. Completamente. Muy bien, amigos. Entonces cerramos portales y hasta aquí llega un nuevo episodio de Mi Nana Me Contó. Pero esto no se acaba aquí, porque sabemos que allá afuera hay muchas más historias esperando ser contadas. Si tu abuela, tu abuelo o algún sabio de la familia te contó alguna vez una historia de terror que todavía te pone la piel de gallina, compártela con nosotras. Nos encantaría tener abuelos como invitados en el podcast o escuchar esas historias que han pasado de generación en generación. Así es que ya sabes, si tú, tu mamá, tu papá, tu abuelo, un tío, un vecino, quien sea, tiene una historia paranormal súper impresionante que quieras contar, tráetela para acá con nosotros. Nos puedes escribir tanto en Instagram como mandarnos un correo, como siempre. Todos los datos van a estar en la descripción. Y claro, síguenos en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube y en Spotify para ser los primeros en enterarse cada que subimos un nuevo relato. Recuerda que en YouTube le puedes dar clic en la campanita para ser el primero que se entere cada que subimos un nuevo capítulo. Gracias por escucharnos y perdón por el terror. Y recuerda, a veces las historias más escalofriantes no vienen de libros, sino de la voz de quien te cuidaba de niño. ¡Nos vemos!